Enrique Salas Romer, todo el país lo conoce, fue gobernador de Valencia y muy exitoso, por cierto, pero posiblemente menos gente conoce que es un gran escritor y un gran investigador. Y la mejor prueba está, por ejemplo, en su más reciente trabajo, El futuro tiene su historia, que más que un libro son varios libros, porque el tema es interesante y uno de los temas se enlaza con el otro. Primera parte, él habla, bueno, pero que lo diga él. ¿Cómo está? Bienvenido, Salas Romer. ¿Cómo está? Buenos días, Napoleón. Grato estar de vuelta contigo y verte con esa cara de optimismo frente al Claro, futuro. porque me he dado cuenta, yo estuve unos días en Nueva York y de regreso me he dado cuenta que ya pasamos el cese de la usurpación y el gobierno de transición. Yo no sabía que ya cesó la usurpación, que ya teníamos gobierno de transición, porque parece que ahora viene la tercera fase, la tercera etapa, que son elecciones libres. Y fíjese que ya tenemos inclusive los nombres de los que van a integrar, eso nos lo anunció Stalin González, los que van a integrar el Consejo Nacional Electoral, de los cuales son gente realmente, bueno, gente de la sociedad civil, fíjese. Hay de los 10 postulados, 4 son del PSUV, 4. 3 son de la Asamblea Nacional Constituyente. La constituyente, ya van 7. Uno es de Primera Justicia, uno es de AD y uno es de UNT. Estamos felices, estoy feliz. Lo que pasa es que no sé quiénes integran ese gobierno de transición, ¿no? Pero bueno, ahí está, ya. Cese de la usurpación, gobierno de transición y en tercer lugar, elecciones libres. Tú recuerdas que en ese libro hay un capítulo que yo disfruté muchísimo que se refiere al laberinto. Sí, El laberinto uno de los últimos comparando, capítulos, por cierto. uno de los que compara el laberinto de Creta, según la mitología griega, era impenetrable y en el centro del laberinto estaba el Minotauro. Y como el rey Midos de Creta había derrotado a Atenas, Atenas estaba obligado cada tantos años de mandarle 9 jóvenes y 9 jovenzuelas para que el Minotauro se lo devorara. Bueno, resulta que en una ocasión un joven príncipe llamado Teseo ofreció para irse como una de las víctimas con el propósito de matar al Minotauro, con la suerte que al llegar a Creta la hija del rey se enamoró de él, Ariadna, y le dio el secreto. Penetra el laberinto con un ovillo, va dejando la huella, así puedes matar al Minotauro y regresar. Bueno, así hizo. Fue al centro del laberinto, mató al Minotauro y siguiendo el hilo regresó hasta Ariadna y unidos fueron felices por el resto de su vida. Se marcharon a Atenas. O sea que sin ayuda externa no habría posible matar al Minotauro. Y algunos piensan que el Minotauro no está en Venezuela, sino que está en Cuba. Pero eso manejar las cosas en un plano muy distinto al que tú acabas de describir. Por supuesto, esa, esa descripción de ese Consejo Electoral evidentemente no sería aceptable para ninguna de las partes, mucho menos para la comunidad internacional. Bueno, sí, evidentemente que el régimen, si es que todavía existe régimen y si es que todavía ya Maduro no es un narcotraficante, ya no está Hezbollah, ya el gobierno no es ilegal, no es ilegítimo, pues evidentemente, fíjese, hay 4 del PSUV, 3 de la Asamblea Nacional, son 7 de 10, y eso lo anunció Stalin González, uno de los próceres juveniles de la oposición.
No puede ser. Mira, yo te voy a decir una cosa. Él sale diciéndolo, anunciándolo. Por eso tengo que suponer que ya se acabó la usurpación, ya no hay más usurpación y que nos han estado engañando esa gente de la oposición, ¿no? Diciendo que había usurpación, porque yo veo que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello todavía están allí, ¿no? Y Tarek El Aissam. Y entonces, ¿quién tenía la usurpación? Debe ser que los elegidos por el pueblo como la auténtica Asamblea Nacional son los que estaban usurpando el palacio y entonces por eso tuvieron que votarlo, pero ya ahí se acabó la usurpación. Bueno, Napoleón está describiendo una de las razones fundamentales por las cuales llevé este libro, para ubicar a Venezuela, sacarlo de la parroquia, del partido, de la visión, digamos, no sé, casi se están mirando el ombligo, y ubicar el drama venezolano en el contexto de la realidad mundial. Porque hoy en día, primero, las guerras no son con balas, sino con narrativa. En segundo lugar, hay que estar consciente, como tuvimos que estar conscientes los venezolanos a partir del 79, que cosas que ocurren en el Mediano Oriente o en el Lejano Oriente pueden afectar profundamente, como en este momento el coronavirus, la realidad del resto del mundo. Entonces, el libro cabalga sobre dos elementos académicos que los trata de una manera muy sencilla, que es la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset, que intenta complementar y que ha sido muy bien recibido, por cierto, entre otros por la comunidad filosófica de la Universidad Complutense de Madrid, que me han pedido ampliar sobre el concepto. Y otro es el inconsciente, la existencia de un inconsciente colectivo de Carl Jung. Pero luego se traslada a, por ejemplo, un capítulo que yo considero fundamental en la estructura es Bagdad y Caracas, donde se trazan los parecidos y diferencias entre dos ciudades que han estado en el centro del conflicto. Bagdad fue originalmente la Mesopotamia de tiempos bíblicos y que están equidistantes de las grandes capitales que estuvieron enfrentadas durante la Guerra Fría. Entre Caracas y Moscú existe exactamente la misma distancia, con 20 millas de diferencia, que entre Bagdad y Washington. Entonces por allí vamos trazando. Alejandro Magno murió en Bagdad, Bolívar, sus restos reposan en Caracas, son países petroleros, han sido fundamentales porque la idea es no solo los venezolanos, sino que todos los de habla hispana, y si es posible cuando lo traduzca en inglés, gente de otras latitudes, terminen de darse cuenta de que existe una interrelación muy estrecha entre lo que ocurre en el lejano oriente y lo que ocurre en el, para ellos, lejano occidente, que somos nosotros. Y para que esa interacción entre las distintas potencias nos ayude a comprender mejor a Venezuela con el marco global. Si nosotros no entendemos la realidad venezolana en su contexto mundial, en el contexto de las guerras modernas, en relación a la presencia, pues, de elementos irregulares en nuestro territorio y el hecho de que Venezuela realmente ha sido invadida, aunque con un cuento que hace convencer a muchos que no es así. Bueno, si no se interpreta eso debidamente, no podremos llegar a ninguna conclusión que se parezca. Claro, de por medio hay intereses de otra naturaleza, pero el libro no está dedicado a acusar a nadie, sino a poner en blanco y negro la realidad de cada una de estas regiones del mundo y posible. Por ejemplo, ahí se habla de la debilidad de China, se habla de la fragilidad del mandato de Xi Jinping.
que en este momento comienza a asomarse por las diferencias que existen en el seno del Partido Comunista Chino y las diferencias sociales que existen también en los interior de China. Se habla de las debilidades de Estados Unidos, también de su fortaleza. Si tú recuerdas, se sugiere que hay un pugilato entre el ayatollah Khomeini, jefe máximo nombrado por Dios de Irán, y la Guardia Islámica, cuyo brazo fundamental, el Quds, era dirigido por Soleimani, quien fue liquidado por Estados Unidos sin que Irán hiciera mucho para defenderlo. Fíjate un caso interesante, para hacer un pequeño paréntesis que nos traiga la realidad, nos saque del texto del libro. Nosotros lo señalamos en el libro que se fue publicado en el mes de julio-agosto. Y habrá que hacer una segunda edición para incluir el coronavirus que apareció en diciembre del año 2019. Pero Rusia, China e Irán hicieron ejercicios en el Mar Índico entre el 27 de diciembre y el 3 de enero. Ejercicios militares para combatir el terrorismo. Y 4 semanas después liquidan al jefe máximo del Quds, encargado de crear organismos que ejerzan acciones de terrorismo en Yemen, en Latinoamérica, en todas partes, en Siria, en su momento lo hicieron en Kosovo. Liquidan a este hombre y ni China ni Rusia dijo ni pío, y el ayatollah dijo muy poco. O sea que hay que conocer las realidades mundiales para poder luego juzgar los acontecimientos actuales. Ahora, a mí todo el libro me gustó, pero especialmente los últimos capítulos porque son como más directos de lo que nos está pasando a nosotros. Ahora, yo veo que hay una guerra global, ¿no? Diferente, como usted dice, a las otras, pero dividida en partes. Esa es una parte, pero yo siento que otra guerra es la que tienen especialmente los radicales musulmanes y las dos grandes potencias, entre otros, y los países árabes, contra la civilización judeocristiana, es decir, contra Occidente, contra lo que ha sido en esa civilización el avance y los países más poderosos en líneas generales y que han evolucionado más y se han enriquecido más. Y por otro lado está todo el mundo, todos, los europeos, los del sudeste asiático, los latinoamericanos, contra los Estados Unidos, que unos por odio, otros por religión, otros por lo que sea, el enemigo, así como el Imperio Romano tuvo los grandes enemigos que eran los que ellos llamaban vándalos, así como el Imperio Español tuvo como gran enemigo no solamente los franceses, sino fundamentalmente los ingleses, ¿no? Hasta que fueron derrotados los españoles gracias a una tempestad en aquella cosa que era la Armada Invencible, y no fue tan invencible, les pasó como al Titanic, ¿no? En este momento, sí, los Estados Unidos están en la mira del mundo entero. Y que Venezuela es importante en este momento exactamente por su posición geográfica, por su riqueza en el subsuelo, y además, con esa posición geográfica, es importante para China, no solamente desde el punto de vista económico, y también para Rusia. Y que la pelea es abierta y frontal. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, señalo en alguna parte del libro que es la primera vez que en 200 años todas las fuerzas, potencias que aspiran a competir con adversarias de Estados Unidos están concentradas en el Caribe. Estados Unidos hasta hace poco no le ponía atención. De hecho, una conversación que fue decisiva para arrancar a escribir este libro ocurrió en diciembre o en enero, creo que fue en diciembre de 2016, con Carlos Alberto Montaner,
quien me llevó al Instituto Latinoamericano, después que almorzamos, me invitó a que fuéramos y nos reuniéramos con la directiva del Instituto Latinoamericano de Defensa de la Democracia aquí en Miami, uno de cuyos miembros lo conocemos los venezolanos, Beatrice Rangel. Y allí se planteó la importancia de que yo escribiera un libro con estos parámetros mundiales que él estaba viendo, porque textualmente me dijeron, no hay forma de que Washington se dé cuenta de lo que está pasando en Venezuela y en Cuba. Imagínate tú, acuérdate que en el 15 Obama había hecho las paces con Cuba. Y una de las justificaciones, y yo lo cito allí, fue que Cuba era un paísito minúsculo que no representaba ningún peligro para Estados Unidos, prueba evidente de que Obama no tenía una idea clara de lo que ocurría en Latinoamérica. Porque claro, habiendo nacido en Hawái, habiéndose criado en Indonesia, habiendo pues, ido a las mejores universidades, tenía el mismo síndrome de todos los norteamericanos, quien sin haber nacido allí, pero teniendo conciencia de que su país ha participado en guerras en el lejano oriente, en el Medio Oriente y en Europa, tienden a mirar hacia el este, cosa que parece difícil cambiar. Y uno de los elementos más importantes en el libro, y de allí el Bagdad y Caracas, era que el norteamericano, cuando este libro, que por cierto ya llegó a Washington y ha sido comentado en ámbitos diplomáticos, encontrara, porque hay referencias a 7 embajadores americanos en distintos momentos del libro y cosas que ellos afirmaron en su momento, empiecen a darle mayor importancia hoy cuando Venezuela y Cuba han vuelto a estar visibles en el radar. O sea que el mundo que existía cuando se comenzó ese libro no estaba ni Venezuela ni Cuba en el radar de la alta política norteamericana o la alta política mundial o de la opinión pública. Eso ha cambiado en estos años, por eso tú me llevas a la parte final, pero sin el inicio del libro, que nos lleva a enfocar y a entender el problema venezolano como una manifestación, como un síntoma de lo que está ocurriendo en el mundo, era difícil convencer a las altas esferas de gobierno de lo que significa el control de Venezuela por parte del narcotráfico, por parte de grupos radicales, por parte de factores que quieren, como tú bien dices, sustituir o le hacen frente a la sociedad judeo-cristiana. En fin, para todos aquellos opuestos a lo que nosotros significamos como cultura y como espacio de desarrollo mundial. Ahora, perdón, ayer estaba conversando con una exdiputada y ex vicepresidenta del Parlamento Español, María Luisa Alonso, que conoce mucho sobre Venezuela porque vivió en Venezuela además. Estábamos hablando justamente de las aventuras de Delcy Rodríguez con este par de vagabundos que gobiernan España, que son los dos Pedros, ¿no? El de Podemos y el del PSOE. Y le estaba preguntando sobre la imagen que hay después de su visita de Guaidó. Y me dice que en Europa, Merkel, Macron, es decir, los máximos dirigentes, vieron muy bien y se asombraron y están muy contentos de haber conocido a Guaidó y a su comitiva. Y además que están muy conscientes ya los europeos, tanto la gente como Merkel, así como los países socialistas que antes siempre han hecho carantoñas a los Castro y a las dictaduras de izquierda, están muy conscientes de lo que pasa en Venezuela y que ya no creen que haya posibilidad de unas verdaderas elecciones libres y unos acuerdos, ¿no?, con una narcodictadura. Por otro lado, Trump ha dicho varias veces y su gente que no van a aceptar y no van a reconocer ningunos resultados electorales hasta que no haya un gobierno de transición y no haya una reestructuración del Consejo Nacional Electoral. Entonces no entiendo en qué están jugando ahora,
Explíqueme usted que es político, porque a lo mejor desde el punto de vista político y diplomático, cambiar de posición, cambiar de lo que se le ha vendido al pueblo venezolano y al mundo entero ahora y tener un nuevo Consejo Nacional Electoral en dictadura y en un gobierno ilegítimo, es lo que hay que hacer. Si es que ese es el hilo para acabar con el Minotauro. Mira, yo creo que en parte es ignorancia y en parte es interés, ¿no? Pero Venezuela es un país invadido, un país tomado, un país que no tiene, no tiene capacidad de conducción. Se dice que no hemos protestado, las protestas más virulentas fueron hechas por los venezolanos. Hubo asesinatos de un joven cada día durante los 45 o 50 días que duró aquella manifestación, que finalmente fue paralizada por una intervención, bueno, no quisiera entrar en detalle, pero aparentemente convenida por Shannon, a quien le dedico un capítulo, y el Papa Francisco, para que el Papa Francisco interviniera y le pidiera a la oposición que reiniciara el diálogo. Bueno, hay muchas narrativas, como te decía, y de acuerdo a la narrativa que llegue a oídos del Papa o llegue a los oídos del gobierno de Estados Unidos o a las potencias que realmente tienen que ver con lo que está aconteciendo, se fijan las posiciones. Y lo que tú señalabas del viaje de Guaidó, que a mi juicio no fue organizado por él, sino por poderes muy grandes a nivel mundial. De hecho, el G4 no sabía nada, aunque ahora pretenda lo contrario, de que esa gira se iba a dar. Esa ha sido algo fundamental, porque yo tenía una frase que utilizaba mucho para combinar a nuestra gente a acercarse al pueblo. Y decía: nadie conoce a quien no quiere. Nadie quiere a quien no conoce. Uh-huh. Nadie lucha por quien no quiere, y nadie quiere a quien no conoce. Era la frase. Nadie lucha por quien no quiere y nadie quiere al que no conoce. Entonces, para tú lograr que te quieran, tienes que primero darte a conocer. Y en ese sentido, este joven, al acercarse, independientemente de sus virtudes o sombras que pudiera tener, como las tenemos todos, el acercarse de buena fe a hablar en foros tan importantes como Davos, a reunirse a las alturas de una Merkel, de un Macron, creo que no hubo reunión con el gobierno español, pero sí con muchos otros países, rompe, digamos, la barrera que impedía que se comprendiera a cabalidad lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, yo no sé si al interior de Venezuela las fuerzas políticas en Venezuela comprenden a cabalidad lo que el mundo entero está comenzando a ver, porque es una visión parroquial muchas veces aderezada con intereses particulares que no son, digamos, de nuestro interés. ¿Y no será que nos estamos adelantando a la crítica y Stalin González no representa a la mayoría de la oposición en el Congreso, en la Asamblea Nacional auténtica, la legítima, la que está allí por votación popular, que ellos se quisieron adelantar porque están jugando con esa cosa de jugar con el narcogobierno, el narcorégimen, y que nos estamos adelantando a unas posibles declaraciones de Guaidó nuevamente diciendo que no va a haber elecciones, que no van a ninguna elecciones mientras tengamos a un narcorrégimen y no haya un gobierno de transición y no se eliminen todos los obstáculos para que haya unas elecciones libres. ¿Usted siente que Stalin González pueda ser el representante en este momento de todo ese grupo de la Asamblea Nacional
en este acuerdo, evidentemente, con el gobierno para que haya siete, y que representantes de la sociedad civil de los 10 en el nuevo Consejo Nacional Electoral? Mira, evidentemente que no hay unanimidad allí. Puede haber algunos factores interesados en que eso se dé por esa vía. Pero vuelvo a los venezolanos, sin una Ariadna, ahí no hay salida en Venezuela. Y Sin una persona. Ariadna, la Ok. que ayudó al Sí, sí, príncipe Teseo a llegar sin una ayuda al internacional, una ayuda extranjera. Ajá. extranjera. Ahí no hay forma de salir, esta es una brecha internacional, así como la guerra de independencia no se habría podido ganar sin el apoyo de Inglaterra. Ujú. No se habría podido ganar. Participaron en la batalla de Carabobo, pero también en la batalla de Ayacucho, en Junín, todos estos mercenarios, entre comillas, ingleses estaban allí. También los ingleses estaban interceptando las embarcaciones españolas. Los franceses también intervinieron en otro sentido, pero sobre todo los ingleses. Entonces, ¿por qué? Porque les interesaba a ellos ampliar su esfera de influencia Y quitarle poder al gran imperio de ese momento, que era España. que era España. Entonces sin eso, así como Venezuela, aquella época fue una guerra de independencia que se libró y se ganó con la ayuda extranjera, no podemos pensar, y quienes no estén no lo conocen. Tú sabes que yo he llegado en mis reflexiones, porque trato de no fijarme en los detalles, así como el de esta declaración al que usted refiere, a comprender las razones por las cuales Bolívar hizo aquel decreto tan controversial, el decreto de guerra-muerte. Españoles y canarios contar con la muerte aun cuando seáis inocente, venezolanos contar con la vida aun cuando seáis culpable. Porque en aquella época, tan acostumbrados como estaban los venezolanos, que eran ciudadanos españoles, y acostumbrados al coloniaje, a la relación mercantil, al intercambio con España, era muy difícil que se entendiera que era una lucha para independizarse de España. Muchos la desacreditaban, incluso Salvador de Madariaga, uno de los grandes historiadores españoles, establece que no fue una guerra de independencia, sino una guerra civil. Y eso lo escribió hace 50 años atrás. Pero es que el primero que era español era Simón Bolívar. Casi toda su vida fue español. Hasta que Claro, Venezuela no existió como país, él fue español. Es decir, en los últimos años de su vida es que se puede decir que él fue venezolano. claro, pero el decreto de guerra-muerte lo hizo para tirar una línea de batalla. Claro, para Porque, dividir. Aquí están unos y aquí estamos otros. Aquí hay ok, una guerra. y Pero ahora, sí fue una guerra civil, era una especie de guerra pero, civil, ¿no? claro, pero es que ahorita es igual, porque hay venezolanos que están contra los venezolanos, independientemente de los factores extraños que están allí. Hay una batalla en que algunos la interpretan como una batalla entre gobierno y oposición, cosa que es absolutamente absurda, y otros, que en mi caso, lo veo como una nueva guerra de independencia, que no se puede ganar sin la ayuda, la contribución de una comunidad internacional hoy mucho más compleja, a que debemos saber abordar, y creo que ese viaje de Juan Guaidó al cual tú te refieres fue un paso muy positivo en la dirección correcta, así como de otra parte la decisión con relación a Humberto Calderón Berti me pareció un absurdo que más bien nos alejó de esa comunidad internacional. Ahora bien, y insisto en recordarle a quienes nos están viendo en esta conversación que usted fue gobernador y querido gobernador y que hizo cosas muy positivas en Carabobo, que además fue candidato electoral, que en el momento más difícil para ser un candidato y menos que lo apoyen los partidos que en ese momento estaban desprestigiados, por algo debe ser. Pero por otro lado, conoce de diplomacia, es un estudioso. Evidentemente a los Estados Unidos no le interesa el régimen venezolano y no le interesa por muchos motivos, desde Hezbollah en adelante, los chinos, los rusos, etc. Pero ¿cuánto cree usted que tiene que esperar los Estados Unidos, que tiene que convencer para empezar a sus propios ciudadanos y porque además también dependen del voto popular, y al resto del mundo
que es necesaria una intervención en Venezuela. ¿Qué es lo que se necesita según su punto de vista que pase? ¿Más muertos? Mira, en 2016, que ya te dije que en esa conversación, yo considero a Carlos Alberto Montaner uno de los principales pensadores políticos del momento. Sí. Y la persona, Beatrice no se queda atrás, ¿no? Y tú la has entrevistado varias veces. ¿Cómo no? Gran amigo. Bueno, y el momento era la angustia de que Washington no se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo. Pasan 3 años, 4 años, 3 años, y ahora Juan Guaidó aparece en el Congreso de Estados Unidos y es aplaudido por todas las fracciones, de una manera rabiosa, por varios minutos. Lo que quiere decir que independientemente de la diatriba interna, al margen de la lucha que se está librando por la presidencia de Estados Unidos en este momento, hay, como en el caso de la lucha frente a China, una unanimidad absoluta entre los dos partidos fundamentales. Llevar eso en consecuencia al nivel del elector depende un poco de la forma que se libre la contienda. Te doy un caso que me ha interesado muchísimo cuando yo lo he mencionado en Facebook. Y yo recordaba que Alfaro, en el 98, pensando que Chávez, que tenía en aquel momento mucha resistencia, era el candidato más favorable, le pidió concretamente a Venevisión que le diera espacio para que Chávez se diera a conocer, pensando que por ese rechazo la gente acudiría a él. Esto no son palabras mías, eso está recogido por Roger Santo Domingo en su libro Conspiración 98. Ahora, en este momento, Donald Trump está estimulando la candidatura de Bernie Sanders al punto de que un dirigente republicano de muy alto vuelo está pidiéndole en Carolina del Norte a los republicanos que vayan a votar por Bernie Sanders, que crucen en las primarias que se van a celebrar el próximo martes, para que próximo martes, ¿hoy es qué? Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es jueves. Hoy es jueves. El próximo martes es Super Tuesday, de manera que yo creo que es antes lo de Carolina del Norte, quizás el viernes o el sábado. Super Tuesday es un día en que 17 estados simultáneamente hacen sus primarias y que suele ser bastante decisivo. El gobierno de Estados Unidos de Trump está viendo con ojos de agrado convertir la contienda entre una contienda entre Donald Trump y Bernie Sanders. Yo he alertado sobre el peligro que ello encierra, pues a la luz de lo que pasó en Venezuela, que a veces uno despierta la serpiente. Aquí hay una diferencia, sin embargo, por cuanto Bernie Sanders, aun cuando tiene una masa juvenil muy apasionada, ¿no? Porque ha ofrecido gratuitamente la salud, gratuitamente la educación, etc., todas las cosas que a la gente le gusta oír. Es un hombre que estuvo vinculado a Fidel Castro, marchó con él en La Habana, que lo ha defendido el régimen cubano, señalando que ha hecho cosas positivas. Defendió recientemente a Evo Morales cuando fue corrido por su propio pueblo, y es una figura que aun cuando él se dibuja como un socialista vinculado al socialismo de Dinamarca, pudiera marcar, si llega a ganar, una diferencia en lo que está haciendo en los Estados Unidos. Pero dicho esto, como advertencia nada más, si ese es el candidato, la polarización tendrá mucho que ver con la política exterior y lo que tiene que hacerse con relación a Venezuela y a Cuba. Y en ese momento se crearía una situación que no sé si sería favorable a una actuación en ese momento de Estados Unidos.
Lo que te quiero decir es que la intervención internacional, que inevitablemente, directa o indirectamente, involucrará a Estados Unidos, depende de las realidades políticas a lo interior de Estados Unidos en su año electoral, ahora complicadas más por la aparición de lo que yo llamo la chikungunya china, que es el coronavirus, ¿no? No sé si te logro transmitir. No, perfectamente. Lo que sí que este virus debilita a China, porque no solamente económicamente, que ya está demostrado, sino que también la debilita en su afán de expandirse por América Latina, porque tiene un problema muy grave encima, que es exactamente ese virus, y deja en segunda posición o tercera posición exactamente esa expansión geográfica y económica que quiere. Ahora bien, volvamos aunque todo tiene que ver con el libro, ¿en qué momento histórico de esa espiral está el mundo hoy en día? ¿Y qué tiene que ver este virus, si es que tiene que ver algo y es tan importante para la etapa que está terminando o la que está comenzando? Explíquenos bien eso. Bueno, mi Por juicio. cierto, quiero decir que hay que leer el libro porque Salas Romer dice con nombre y apellido, con fechas específicas, con fechas históricas, ¿no?, los diferentes ciclos, cuándo comienzan, cuándo terminan, cuándo empiezan a generarse y cuándo se inician definitivamente. Entonces, ¿en qué momento histórico cree usted que estamos? ¿Estamos en un momento de cambio? Bueno, acaba de completarse el proceso histórico que se inicia con la caída del muro de Berlín. Ese proceso histórico, que yo califico de gran vacío, dejó a Estados Unidos solo al desaparecer la Unión Soviética sin referencia. Se traza allí cómo Estados Unidos fue despilfarrando gran parte de la buena voluntad y la fuerza que ellos suponía, y cómo otras potencias pudieron penetrar, y sobre todo penetrar en la olla del Caribe, mientras Estados Unidos no le ponía mucha atención. Ya hoy, precisamente en 2019, tal como yo lo predije al comenzar el libro, apareció el avión chino que viaja a 7, 8 veces la velocidad del sonido, o sea que es capaz de llegar de California a Nueva York más rápido que de Nueva York, del aeropuerto de Nueva York a un hotel en Manhattan. Una cosa asombrosa. Se ha generado el fenómeno que yo considero más importante, por razones que te pondré un poquito más después, que es la quinta generación de comunicaciones, que va a ser, algunos estiman, 100 veces más rápido para bajar documentos pesados al Internet, con lo cual se acelera el desarrollo de distintas aplicaciones de inteligencia artificial, y se producen fenómenos menores, aunque importantes en lo inmediato, como es el coronavirus. Entonces, está terminando una etapa en que Rusia anuncia su cohete capaz de traspasar el escudo protector de Estados Unidos, llamado Avangard. En fin, ya Estados Unidos no está solo, ya hay una nueva conformación, un pugilato a nivel internacional, no un mundo bipolar, pero sí multipolar, en la cual Estados Unidos, como tú bien lo decías, enfrenta. Bueno, hay una lucha a largo plazo en contra de la civilización occidental, pero sí potencias que no creen en las libertades y en el desarrollo constitucional que defiende los derechos humanos que ha caracterizado la civilización de Occidente, que son Rusia, China e Irán. Son los fundamentales actores en la olla del Caribe. Entonces, estamos librando una batalla, pues, un momento histórico, pues, donde se acabó el gran vacío. Pero estamos al mismo tiempo recorriendo un segundo espacio,
La gente quizás no se dio cuenta porque hubo cuando tú ves si puedes mostrar la carátula del libro, te lo agradezco. Tú ves que en 2004 se hace como un círculo, ¿verdad? Porque ese es el momento en que se producen los acontecimientos que comienza un nuevo proceso político, un nuevo proceso de 30 años. Pero es un proceso de dos vertientes. Uno tiene que ver con el proceso que venía desde 1989, que es tras la invasión de Irak y ocupación de Irak. Se crea en Latinoamérica la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, y Fidel Castro y Chávez designan como miembros observadores a Irán y a Siria, los dos vecinos de Irak. Y Estados Unidos pierde de esa luna de miel que había surgido del ataque a las Torres Gemelas, vuelve a surgir la leyenda negra de Estados Unidos, y eso emocionalmente abre el camino para que se produzca lo que tenemos ahora. Pero al mismo tiempo, en esa misma estación de la historia, se produce un fenómeno interesantísimo, que es, las estaciones pueden ser un poquito más largas. El hito fue la ocupación de Irak, lo que tuvo trascendencia mundial y aún tiene teniendo repercusiones. Pero el proceso que comienza allí está caracterizado por dos elementos distintos pero entrelazados. Uno, Steve Jobs en enero anuncia el iPhone. El Twitter se convierte en un fenómeno mundial, y también Facebook. O sea, comienza fuerte a nivel global la expansión de las redes sociales. Y ese mismo año se producen tres elementos. Se produce la capacidad de acumulación, de interrelacionar computadoras para producir Big Data, que son estadísticas que generan múltiples computadoras. Segundo, aparece el self-learning, la máquina que es autocognitiva, que va aprendiendo en la medida en que va viendo. Y finalmente se produce la nube, capaz de acumular toda esa información. Entonces, esos tres elementos se suman en un producto de la IBM que se llamó Watson, la primera computadora cognitiva que tuvo el mundo. Y allí comienza la aceleración, que es la etapa que estamos viviendo. De allí la importancia del G5, 5G, porque acelera el proceso, lo que lo llevará inexorablemente a su culminación 30 años después, en el año 2034. Y simultáneamente se comienza a producir, con la confrontación de Trump con Xi Jinping en el plano comercial y también en el plano militar y comercial, comienza un nuevo proceso que estimo va a terminar en 2049, cuando la China nacionalista cumple sus primeros 100 años. Entonces hay la conjunción de tres procesos simultáneos: el final del gran vacío y una nueva configuración geopolítica mundial. Estamos en medio del proceso de aceleración, cuando la velocidad de los cambios rebasa la capacidad de adaptación del ser humano, y cuando la realidad se confunde con la fantasía. Yo cito allí que el reloj de Dick Tracy tardó 90 años en convertirse en el Apple Watch, pero que ahora de la imaginación a la realidad a veces hay un instante, ¿no? Porque se producen cosas inimaginables. Bueno, entre otras, imprimir piezas de hierro, cosas a distancia, ¿no? Es decir, cosas que en otro momento serían impensables. Y bueno, se comienza también una lucha que no sé, vamos a ver cuál es la integridad de China, porque China también se pudiera desmembrar, de acuerdo a algunos pensadores. Pero en todo caso, si es China el adversario, estamos comenzando quizás una nueva guerra tecnológica parecida a lo que ocurrió con Rusia, con la carrera espacial. Una carrera
tecnológica en torno a la inteligencia artificial. Entonces, comprender que esos tres vectores están presentes, ¿verdad? La pugna por los espacios de poder, la velocidad de las transmisiones y una lucha muy singular que comienza en el plano comercial, pero va a ir mucho más allá con China y otras potencias, es el momento que estamos viviendo. Y en ese juego estamos involucrados nosotros, porque nosotros somos víctimas de ese cambio, y no son balas, sino son narrativas que se transmiten a través de Internet. Ayer me llegó y le llamé la atención a la persona que me lo envió, pero bueno, eso es un grano de arena. Me mandó un video que demuestra cómo los laboratorios norteamericanos crearon el virus el coronavirus. Y lo mandaron para China. Sí, lo mandaron para China y ahora están desarrollando la contra para ganar dinero, ¿no? O sea, eso es hecho por China. Es China misma está mandando esa guerra cibernética y no se dan cuenta, y nosotros mismos como unos bobos transmitimos eso y mucha gente lo cree. Por Dios. Y además Johnson & Johnson no son las empresas que están haciendo el tratamiento, son Gillette y Moderna, son dos de las firmas que son prácticamente desconocidas, que son las farmacéuticas que están desarrollando la vacuna. Pero entonces ellos ponen Johnson & Johnson porque todo el mundo conoce Johnson & Johnson como la empresa diabólica que creó el virus y lo metió en la China. Bueno, eso lógicamente no, eso es un lenguaje comunista, pues. Eso es un argot, lo puede estar haciendo China, lo puede estar haciendo Rusia, pero en cualquier caso, pues es parte de esa guerra cibernética en la cual nosotros inocentemente caemos muchas veces. Bueno, si quieren saber esto y mucho más y entender en profundidad todo lo que hemos conversado ahora, aquí tienen el libro, se llama El futuro tiene su historia, ¿sí? El futuro tiene su historia. Enrique Salas Romer, supongo que se consigue en Amazon, ¿no? Se consigue en Amazon. Y déjame agregar una cosa que conocen los venezolanos. Ustedes quieren saber por qué yo dije en el 18 de noviembre en el Ateneo de Caracas, solo quedan dos opciones. Uno de nosotros será presidente y aquel que gane determinará todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años. Bueno, esa misma metodología, hoy en día mucho más elaborada, mucho más acabada, está en el libro. O sea, si quieren ser profetas, pues yo no estaba profetizando la vida de Chávez, sino la suerte del país, pero muchos, como Chávez murió a los 15 años, relacionaron una cosa con la otra. Si quieren tener la capacidad de proyectarse hacia el futuro y entender mejor lo que está ocurriendo en el mundo, esta es una herramienta que me está costando mucho real porque hay que viajar por muchos sitios para darlo a conocer, pero que es mi aporte a distancia, ya que no tengo ni siquiera pasaporte venezolano, no me lo permiten, no aparezco en los registros de SAIME, de colaborar con una mejor comprensión de la realidad mundial. Y dicho esto, yo sé que le estoy quitando unos minutos valiosos, pero yo salgo el día 3 y el 5 tengo una conferencia en la Universidad de Houston para presentar el libro. Viajo luego y el día 10 en San Antonio, Texas, tengo otra presentación en una librería que se llama The Twig. Y se está pensando en dos que están casi garantizadas en Orlando el 26 de marzo y en los primeros días de abril en Dallas. Esos son dos que se están moviendo, por supuesto. Te imaginarás todo lo que cuesta viajar, hotel, esto y lo otro, un libro da 4 noches. Pero yo quiero hacerlo porque es mi forma de aportar, incluso reunir a muchos venezolanos que se acercan porque me conocen, pero también a latinoamericanas de otras latitudes, mientras estoy avanzando aceleradamente. Ya tengo el libro la mitad traducido, aceleradamente en producir una versión inglesa de muy alta calidad. Pues nos veremos personalmente en Orlando entonces. Sí, bueno, yo espero que tú me ayudes en la presentación, digas algo allí. Cuente con eso y en la promoción de ese acto.
días previos al acto. Un abrazo entonces y felicitaciones nuevamente porque el libro es realmente apasionante para las personas que quieren entender qué es lo que ha pasado y lo que pasa en el mundo y cómo las cosas, muchas cosas muy, muy importantes no se dan al azar. Gracias, Salah Romer, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a ti, Napoleón. Hasta luego.